Buenos días, gracias por la invitación a la Fundación Santos y de la Garza Evia. Vamos a hablar de el manejo del dolor oncológico y hablar de los mitos, de las realidades acerca de el tratamiento del dolor cuando un paciente sufre de una enfermedad oncológica, de un cáncer. Bueno, nuestros objetivos: primero vamos a definir el dolor oncológico. ¿Cuáles son las características del dolor por cáncer, que es el dolor oncológico? ¿Por qué nos da el dolor asociado al cáncer? ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Y qué tratamientos farmacológicos y no farmacológicos o intervencionistas podemos ofrecerle al paciente que está sufriendo de esta enfermedad? Bueno, el dolor oncológico es un dolor asociado a un proceso tumoral, el cual puede comprimir estructuras vecinas o puede lesionar o irritar nervios provocando dolor a distancia. ¿Qué es dolor a distancia? Significa, por ejemplo, que si a mí me está comprimiendo un nervio de la médula espinal, un tumor, a veces el paciente no le da el dolor donde está el tumor, sino que le da el dolor hacia donde se dirige ese nervio, que eso se llama dolor neuropático. Es un dolor porque hay algo que no es del cuerpo, que no le pertenece a ese paciente y está comprimiendo las estructuras vecinas y eso provoca dolor. Las características de este tipo de dolor: puede ser un dolor visceral, dolor neuropático, dolor somático o dolor fantasma. Visceral, por ejemplo, paciente que tiene algún dolor por un cáncer de páncreas, por un cáncer de estómago, va a sentir un dolor como si fuera tipo cólico, como si fuera un dolor abdominal difuso. Un dolor neuropático es el ejemplo que les comenté ahorita de un tumor que está comprimiendo algún nervio en cualquiera de su trayecto y da un dolor a distancia, que es muy diferente un dolor neuropático a un dolor visceral. Un dolor somático es un dolor, por ejemplo, cuando tenemos un tumor en hueso, como esto que se ve aquí. Le llamamos dolor óseo, que generalmente se da por metástasis, que es un tumor primario se va hacia el hueso o hacia diferentes huesos y nos provoca dolor y fragilidad del hueso. ¿Qué significa eso? Que esta parte que vemos aquí del hueso del brazo es propensa a romperse ante cualquier caída o por golpes mínimos. Se puede romper ese tipo de huesos que ya están lesionados por un cáncer. Ocurre muy frecuentemente en las fracturas vertebrales por metástasis óseas. Dolor fantasma, por ejemplo, esto ocurre mucho cuando ya operaron al paciente de un cáncer. Supongamos que tiene un cáncer de hueso en el pie. El paciente lo operaron la pierna, le tuvieron que quitar desde la rodilla para abajo y después el paciente sigue teniendo dolor. El paciente siente que tiene dolor en el pie, aunque no tenga el pie ya. Y esto es una forma de dolor neuropático también. Entonces, este tipo de dolores predominan en los pacientes con cáncer. ¿Por qué nos da el dolor por cáncer? El dolor es una protección del cuerpo ante un estímulo nocivo. Por ejemplo, tenemos un dolor abdominal severo que no nos podemos levantar de la cama. El cuerpo nos está avisando que algo está pasando. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos primero? Pues está incapacitante el dolor, no me puedo parar, hay que ir al médico, hay que acudir a emergencias. En emergencias lo primero que dicen, bueno, ¿cuándo te empezó a doler? ¿Cómo te empezó a doler? ¿Puedes ir al baño o no? Hay que sacar una radiografía, hay que sacar un eco, y en el eco puede salir, por ejemplo, una apendicitis. Si esa apendicitis no le hubiera provocado dolor al paciente, si esa inflamación del apéndice no hubiera provocado ese dolor tan intenso, el paciente no hubiera ido a emergencias a tratarse y por consiguiente se hubiera reventado ese apéndice y se hubiera muerto el paciente. ¿Sí? El mismo cuerpo se protege ante estímulos potencialmente nocivos con dolor. El dolor nos avisa que algo está mal. Otro ejemplo, que es algo benigno. Vamos a la playa y andamos todo el día en el sol.
Bueno, aquí ya no es necesario ir a la playa, podemos estar aquí caminando afuera en Juárez, en el centro, y es lo mismo, el sol está horrible. Entonces estamos en la playa, nos estamos quemando la espalda, la cara, y al día siguiente tenemos un dolor impresionante que ni siquiera nos pueden tocar. Eso se llama hiperalgesia. El mismo cuerpo se protege y nos da muchísimo dolor al día siguiente para que ya no vuelvas a hacer lo mismo, para que ya no salgamos otra vez al sol, nos da dolor. ¿Qué pasa si no nos diera dolor esa quemadura solar? Al día siguiente, ahora sí la piel se muere, ¿sí? Y luego tenemos una infección de piel y demás. La naturaleza del cuerpo es protegernos con dolor. ¿Qué pasa cuando el dolor ya nos lleva a un diagnóstico? ¿Sí? ¿Sabes qué? Tengo mucho dolor en el abdomen, ya me checaron que no es apéndice, pero encontramos un tumor en el páncreas. El dolor ya hizo su función. ¿Sí? El dolor ya nos ayudó a los médicos a diagnosticar una enfermedad potencialmente letal, que en lo mejor de los casos lo diagnosticamos a tiempo, y ya sabemos que es un cáncer de páncreas, lo mandamos al oncólogo, se le da quimioterapia, se le da el tratamiento que se tenga que dar, cirugía, radioterapia, lo que quieran. ¿Qué pasa? Que el dolor continúa ahí. Entonces el dolor ya no nos sirve, el dolor ya nos avisó que había una enfermedad, ya tenemos la enfermedad tratándola, pero el dolor sigue molestando al paciente. Entonces el dolor ya en ese escenario se vuelve una enfermedad. Ya no es algo fisiológico ni protección del cuerpo. Ya tenemos que tratar el dolor como una enfermedad, independientemente de la enfermedad de base que es el cáncer en este caso. Ahora, algo bien importante, se puede tratar el dolor y aún así continuar con quimioterapia o con radioterapia o cualquier otro tratamiento enfocado al cáncer. Sí se puede. Eso es algo que nos gustaría dejar bien claro a la población. El tratamiento del dolor es independiente del tratamiento de la enfermedad oncológica. No importa para nada qué tipo de quimioterapia, qué tipo de radioterapia, que si le van a hacer cirugía o no, que si el dolor está en etapa inicial o que si el dolor está en etapa muy avanzada, hay que tratar el dolor, ¿sí? No va a influir absolutamente nada el tratamiento del dolor con el tratamiento de la enfermedad, porque muchos pacientes tienen miedo de tratar un dolor o se aguantan el tratamiento del dolor porque están recibiendo quimioterapia, porque piensan que a lo mejor la quimioterapia no va a funcionar o que a lo mejor no va a ser tan efectiva que si no estuviera recibiendo ningún otro tratamiento. Y eso es falso, es un mito. De hecho, con o sin tratamiento curativo, el paciente debe de recibir tratamiento para su dolor. Es muy triste ver cómo el paciente que está recibiendo quimioterapia, radioterapia, cirugías, y lleva 1 año o 2 años peleando con el cáncer, y aún así el cáncer gana, aún así no recibe no tiene una curación, pero estuvo 2 años el paciente batallando con dolor porque le apostó todo a la curación. No siempre podemos curar el cáncer. Entonces, lo más importante es darle un adecuado tratamiento del dolor al paciente. No tiene por qué estar sufriendo mientras está recibiendo algún otro tratamiento para su cáncer. En el 2010 se publicó un artículo en una revista importante de medicina comparando el dolor oncológico como una tortura. Entonces, especialistas en derechos humanos publicaron esto, que es el acceso al tratamiento del dolor ya como un derecho humano. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano debe de tener acceso al tratamiento del dolor. Si no lo tiene, es considerado una tortura. Nosotros como médicos tenemos que darle prioridad al dolor. Primero calmar al paciente de dolor y luego ver qué está pasando, ¿sí? Entonces, ya es considerado un derecho humano. No importa la clase social, no importa el país de donde venga, no importa sexo, raza, lo que sea, hay que tratar el dolor y el dolor es algo indispensable en el tratamiento del cáncer. ¿Qué son los cuidados paliativos?
son, aquí también hay muchos mitos en los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no nada más es en el cáncer, no nada más aplican en pacientes oncológicos, aplican en pacientes que ya no tienen una curación para su enfermedad. La mayoría son pacientes oncológicos, pero lo principal de los cuidados paliativos es cuidar al paciente. Y es bien importante saber que podemos cuidar al paciente aun cuando no es posible curarlo, ¿sí? Esto queremos que quede bien claro, que nuestra especialidad es para cuidar al paciente, cuidar de síntomas, cuidar de dolor, cuidar que el paciente se sienta bien en casa. Sabemos que si el paciente se siente bien, su familia va a estar bien, ¿sí? Para nosotros, los especialistas en dolor y en cuidados paliativos, el paciente no es solamente Miguel o Rosy o Ana, el paciente es Miguel y su familia, Rosy y su familia, Ana y su familia. En conjunto es nuestro paciente, porque sabemos que si Rosy no duerme un día, la familia de Rosy tampoco duerme. Sabemos que si Rosy tiene que ir a emergencias y lo tienen que internar una semana, toda la familia y la estructura familiar de Rosy se desbarata porque tienen que pedir permiso para el trabajo, tienen que buscar quién le cuida a los niños, dejan de ingresar, están durmiendo en el hospital, se turnan, hay problemas familiares, se gasta dinero. Entonces el problema deja de ser una sola persona, el problema es el núcleo familiar. Entonces es bien importante que la persona esté bien, esté cómoda y se sienta bien, aun que tenga un problema que no se va a curar. Entonces aquí nosotros le damos prioridad al cuidado del paciente, no tanto a la curación. Esto se lo aclaramos siempre al paciente. Nosotros no curamos la enfermedad, nosotros cuidamos al paciente, y eso en ocasiones es más importante que la curación. Porque muchas veces buscamos curar, y así nos entrenan en las escuelas de medicina, curar al paciente. Cuando la mayoría de los cánceres no podemos, nos gana, ¿sí? En años a lo mejor, pero nos gana. Entonces hay que cuidar nada más que esos años sean de calidad de vida. Siempre dar autonomía al paciente. Eso es algo también muy importante, que el paciente puede tomar decisiones y debe tomar decisiones. Nos pasa muy seguido que está el paciente en el consultorio tirado en la cama y está 3 miembros de la familia decidiendo por él. No, que yo quiero que le den quimioterapia, yo no quiero que le den quimioterapia, yo quiero que le den radioterapia, opéralo. Y espérense, hey, ¿qué quieres tú? Hay que decirle al paciente, ¿qué es lo que tú quieres? Porque el paciente muchas veces dice, yo no quiero nada de lo que me están diciendo ellos. Y a fin de cuentas el responsable de la vida es el paciente, ¿sí? O sea, siempre darle prioridad a la decisión que tome el paciente. Hasta el último momento en el que pueda tomar decisión, el paciente debe tomar decisiones. Es cierto, queremos mucho a nuestros familiares, queremos lo mejor para ellos, pero no debemos decidir por ellos el tratamiento que se va a llevar a cabo. Y hay que explicarle bien al paciente los pros y los contras de los tratamientos que va a recibir, y ya que él decida. Eso es sumamente importante, darle autonomía al paciente, porque si no tenemos un paciente abatido por un problema oncológico, abatido por el cáncer, abatido por el dolor, y luego ni siquiera puede tomar decisiones, hay que tomarlo en cuenta siempre, ¿ok? Al paciente. Eso es algo que vemos muy seguido en la consulta. Hay que controlarle los síntomas, porque no todo es dolor. Hay veces que el paciente no puede ir al baño, el paciente no puede dormir, el paciente tiene ansiedad, tiene náusea, tiene vómito, tiene una infección, no puede comer porque le salió algodoncillo o porque le salió alguna otra situación por la baja de defensas. Entonces, esto es prioridad, ¿sí? A mí de nada me sirve estar curando a un paciente si no puede comer, si no puede disfrutar una comida, si no puede dormir por dolor, o si lleva 10 días sin ir al baño. ¿Saben lo incómodo que es estar estreñido? Entonces, todo esto son piedritas que le va sumando al zapato de ese paciente, que se vuelve un martirio si no cuidamos los síntomas de esos pacientes. Y también hay que darle apoyo espiritual, ¿sí? No todo es medicina, no todo es medicamento, no todo es quimioterapias o morfina. Hay que preguntarle también cómo se siente. Si a lo mejor tenemos un paciente que potencialmente va a fallecer en los siguientes días, oye, vamos a hablar un poquito, si eres creyente, vamos a hablar un poco de religión. ¿Quieres que le hablemos a un padre? ¿Quieres confesarte? ¿Quieres que
no sé, preguntarle qué es lo que quiere, porque si se va a ir, que se vaya en paz, ¿verdad? Y arreglar todos los problemas familiares. Tenemos tiempo de hacer todo esto, no en el lecho de muerte, decirle pedirle las escrituras y demás cosas, ¿verdad? O sea, todo esto son planes que podemos ir llevando a cabo con una buena estructura y un buen proyecto. Vamos a llamarles, es un buen proyecto de muerte, porque así como hay calidad de vida, también hay calidad de muerte. El paciente tiene derecho a morir bien y a morir tranquilo, no asfixiado, no con dolor. Y eso es lo que hacemos nosotros, darle también calidad de muerte al paciente. El mejor tratamiento que le podemos ofrecer a un paciente oncológico es calidad de vida. Con lo que sea que le podamos dar calidad de vida, darle calidad de vida al paciente. Ya actualmente no es válido decirle al paciente, ya no hay nada que hacer. Porque es típico que llegue el paciente a la consulta y nos dice, no doctor, pues me desahuciaron, me dijeron que ya no hay nada que hacer. Eso ya no existe. El ya no hay nada que hacer ya no es válido en la medicina moderna. Siempre hay algo que hacer. A lo mejor el paciente se confunde o nosotros no sabemos decirle al paciente la manera de que ya no hay una curación. El hecho de que ya no la enfermedad no sea curable no significa que ya no haya nada que hacer. Hay un montón de cosas que hacer para que esté bien, aún sin curación. El paciente debe decidir hasta dónde llegar con su tratamiento. Cada vez hay más pacientes que deciden ya no tomar quimioterapia. ¿Sí? Dicen, ya llevo 6 meses con vómito, ya llevo 6 meses sintiéndome muy mal y los indicadores del cáncer, los indicadores de mi enfermedad siguen aumentando. El tumor sigue creciendo. Y llegan y dicen, hasta aquí se acabó. Ya no quiero más quimioterapia, ya no quiero más cirugía, ya no quiero más radioterapia. Solamente quiero que me controle el dolor, solamente quiero dormir, quiero viajar, tengo pendiente ir a ver a mi hermana a Veracruz, tengo pendiente ir a ver a mi sobrino a Estados Unidos. Quiero estar bien para hacerlo, porque no sé si lo voy a volver a ver. Entonces ya nosotros nos encargamos de controlar todos esos síntomas para que el paciente pueda hacer lo que quiera. Hay pacientes que regresan a trabajar porque le dicen tienes cáncer y automáticamente dejan de trabajar, se quedan acostados en la cama. Al momento de dejar de trabajar, pues todos los que estamos acostumbrados a trabajar todos los días, un día nos dicen deja de trabajar, te deprimes. Entonces el paciente quiere seguir trabajando. A lo mejor no las 12 horas que trabajaba, pero 6 horas. Y eso le da autonomía y el paciente agarra fuerza. A veces se les olvida que tienen la enfermedad. Y esa es la meta de nosotros, que se les olvide que tienen la enfermedad. ¿Por qué se les va a olvidar? Porque ya no tienen dolor, porque ya descansan en la noche. Pues sí tienen algún tumor ahí, pero pues si el tumor ya no les está avisando que ahí está con dolor, pues ellos están haciendo su vida normal. ¿Sí? Esa es la meta de nosotros, que el paciente no se entere que tiene esa enfermedad. Ya actualmente muchos pacientes se tatúan que no se reanimen y que no se intuben. Si no vamos a llegar a nada, si el paciente ya no tiene curación y empieza con una falla respiratoria, el escenario de una intubación y el escenario de una reanimación cardiopulmonar es mandarlo a terapia intensiva, está intubado, la familia va a estar en terapia intensiva, en la sala de espera de terapia intensiva, 1, 2, 3 semanas, un mes, y va a pasar exactamente lo mismo. O sea, vamos a llegar a donde mismo. Entonces, no hay por qué intubar a los pacientes. Repito, nos entrenan a nosotros en las escuelas de medicina a salvar vidas. Por ley, si llega un paciente oncológico en agonía y está batallando para respirar, por ley tenemos nosotros los médicos que darle maniobras, por ley tenemos que preservar su vida, pero ya hay cartas de directriz anticipada que el paciente y la familia firma, con lo cual dicen yo no quiero que me intuben, yo no quiero que me pongan más sondas, no quiero que me manden a terapia intensiva. Entonces el paciente firma eso y nosotros nos dedicamos a que si el paciente está batallando para respirar y está ansioso, le quitamos la ansiedad. Si el paciente tiene muchísimo dolor y está muriendo, le quitamos el dolor y lo dormimos un poquito. Ojo, esto no es eutanasia. Nada más lo dormimos para que esté tranquilo y no esté sufriendo el paciente
y ya Dios dirá cuándo va a pasar lo que tiene que pasar. ¿Sí? Nosotros no estamos dándole ningún medicamento para que muera el paciente. Al contrario, estamos nada más tranquilizándolo, tranquilizando al paciente y tranquilizando a la familia, porque nadie queremos ver un familiar sufriendo en el lecho de muerte. Es lo peor que le podemos dar a una persona. Entonces, esa es nuestra función. Cada vez somos más especialistas dedicados a esto, pero aún así creo que falta cultura tanto de los médicos como de la población, de saber que podemos hacer siempre algo para el paciente. Esto es lo más importante. Siempre hay algo que hacer. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de manejo del dolor por manejo farmacológico del dolor. Nosotros nos basamos en diferentes tipos de fármacos específicamente para dolor. Empezamos con analgésicos comunes como ketorolaco, paracetamol. Usamos también neuromoduladores como pregabalina, gabapentina, antidepresivos y opioides, que eso es la base del tratamiento oncológico. El gold estándar es la morfina, y de la morfina siguen muchos derivados. Ya sabremos a qué paciente darle morfina, a qué paciente darle un primo hermano de la morfina, pero si queremos quitar dolor, realmente tenemos que usar opioides. No porque usemos morfina significa que el paciente ya se tiene que morir. Usamos morfina inclusive en pacientes que tienen alguna hernia en la columna y no es un paciente oncológico. Se utilizan diferentes rutas para administrar los opioides. Preferimos usar la vía oral o la transdérmica, que son parches que el mismo cuerpo absorbe los medicamentos parecidos a la morfina. Si no tenemos por qué inyectar al paciente, no lo vamos a inyectar. Cuando el paciente tolera vía oral, le podemos dar pastillas o le podemos poner parchecitos y así, es más, ni nos acordamos, ni tenemos que estar checando la hora en la que le toca la pastilla, el mismo cuerpo absorbe el medicamento. Actualmente la vía transdérmica o los parches para el manejo del dolor es una vía muy utilizada. Vamos a hablar un poco de cómo estamos aquí en América Latina respecto al manejo del dolor y respecto a los cuidados paliativos. Se hizo un estudio en la mayoría de los países de América Latina y se encontraron cosas pues no tan agradables para nosotros. Lo más importante, que en América Latina el consumo de morfina es de 4.8 miligramos por habitante. 4.8 miligramos de morfina por habitante en promedio. Y estamos hablando de un país enorme, por ejemplo, que es México. 4.8 no es nada. Si lo comparamos con Canadá, países europeos y Estados Unidos, que ellos consumen 58.11 miligramos de morfina por habitante. Entonces estamos muy lejos, estamos 10 veces abajo del consumo de otros países en donde se usa mucho más la morfina y mucho más los opioides para el manejo del dolor. ¿Qué significa esto? Que no estamos dando adecuado tratamiento a nuestros pacientes, o que están muriendo con dolor, o que están sufriendo de dolor mientras tienen enfermedades oncológicas. Eso tenemos que acabar con eso, tenemos que luchar para eso, porque esto es falta de cultura. Ya el paciente cada vez va conociendo más esta especialidad y ya nos toca que el paciente le pide al oncólogo, el paciente le pide a su médico que lo manden con un médico del dolor. ¿Por qué hace eso? Porque sigue teniendo dolor a pesar de los tratamientos. Entonces esto es cuestión de cultura y esperamos avanzar rápido, porque este 4.8 de morfina se refleja en la calidad de vida de los mexicanos. Ahora, hay algo, cuando no podemos mejorar el dolor con medicamentos opioides o medicamentos analgésicos, hacemos algo que se llama intervencionismo en el paciente oncológico. Del 70 al 90% del dolor oncológico se va a poder tratar con medicamento, con opioide sistémico o con parches o con morfina tomada o inyectada. El resto, que no se puede controlar con medicamento, es candidato a intervencionismo para el manejo de su dolor. La Organización Mundial de la Salud nos pide a los médicos que nos enfoquemos en 4 escalones de tratamiento, empezando del manejo mínimo invasivo, vamos a llamarlo así, a lo máximo.
empezando con analgésicos comunes en el primer escalón, en el segundo escalón analgésicos comunes y adyuvantes, en el tercer escalón usar opioides como la morfina, y en el cuarto escalón ya existe el intervencionismo, que son los bloqueos generalmente llamados. Ahora, hay veces que el paciente tiene demasiado dolor que tomamos la decisión de inmediatamente llegar a el intervencionismo. Le voy a hablar un poco acerca del intervencionismo y lo que podemos hacer para manejar el dolor con bloqueos. Estos son una estructura que se llama cadenas simpáticas o dolor mediado por el simpático, que abordamos mucho en los pacientes oncológicos, haciendo una lisis o lesionando los nervios que provocan que el paciente sienta dolor. Supongamos que el paciente tiene un problema en la cabeza, un tumor en la cabeza y le está provocando dolor. El tumor de la cabeza viaja a través de ciertos nervios y al llegar al cerebro el paciente se entera que tiene dolor. Si nosotros cortamos esa comunicación entre el tumor, el nervio y la médula, si ponemos un alto, un obstáculo en ese sitio, el paciente no se va a enterar que tiene dolor por el tumor. Entonces eso es lo que hacemos. Lesionamos los nervios que van a llegar hacia la médula. El lesionar los nervios no significa que el paciente no va a poder caminar o no va a poder mover ciertas partes del cuerpo. Simplemente son nervios especializados en la transmisión del dolor. Así como hay nervios para la cabeza, hay nervios para el tórax, hay nervios para el abdomen, hay nervios para las piernas y para la pelvis. Tenemos acceso a todos los nervios para mejorar el dolor. Por ejemplo, este es un bloqueo de ganglio de Gasser, que es un nervio que le da sensibilidad a la cara. Si tenemos un tumor en la mandíbula o en el ojo, hacemos un bloqueo en este sitio del nervio y mejora muchísimo el paciente de dolor. Este es un ganglio que está en el cuello para pacientes que tienen dolor en los brazos, que tienen dolor en el tórax. Accesamos estos nervios y ayudamos muchísimo el dolor del paciente. Es un cambio enorme lo que se realiza. Esto es un ganglio que está en el tórax para, por ejemplo, tumores de pulmón, y accesamos a los nervios adelante de las vértebras, de adelante de la columna vertebral, para mejorar el dolor del tórax. Hay veces que hay fracturas vertebrales porque el cáncer se fue a las vértebras y el paciente tiene mucho dolor de espalda, porque ahí está particularmente el cáncer en una de las vértebras y provoca inestabilidad de la columna. Eso quiere decir que si se mueve el paciente, se está moviendo la vértebra y le provoca un dolor insoportable. Y en ocasiones tenemos que rellenar de acrílico de grado médico el espacio donde el tumor está, lo rellenamos de acrílico y le damos sustento a la vértebra y por consiguiente el paciente mejora mucho del dolor. Esto es lo mismo, pero en la cabeza del fémur, en la cadera, cuando está atacando un tumor la cadera, lo podemos poner acrílico y mejora mucho el dolor y el paciente puede volver a caminar. Este es otro ganglio que se llama ganglio o plexo celíaco, que es para pacientes que tienen dolor por páncreas, por cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de hígado, y abarcamos estos nervios que están adelante de la columna vertebral y los quemamos, porque ya no es, voy a lo mismo, el paciente ya no tiene necesidad de tener dolor. Ya sabemos, el dolor nos dio el diagnóstico, nos hizo buscar ese diagnóstico gracias al dolor. Ahorita ya tenemos el diagnóstico, ya le estamos dando tratamiento, entonces el dolor ya no nos sirve, hay que quitarlo, porque ya no nos funciona, nada más nos funciona para que el paciente se sienta mal. Este es un ganglio un bloqueo que se utiliza para las estructuras pélvicas, como un cáncer que es muy frecuente, cáncer cervicouterino, que les provoca mucho dolor en la pelvis a las mujeres. Utilizamos este abordaje, que es el plexo hipogástrico superior, se llama, que fue descrito por un mexicano hace algunos años y ahorita ya se utiliza alrededor del mundo, con muy buena oportunidad de mejorar el dolor en el paciente con cáncer cervicouterino. Este se llama bloqueo neurolítico de ganglio impar. Este es el coxis
y lo utilizamos para mejorar el dolor de los pacientes que tienen cáncer de recto, cáncer de las estructuras finales de la pelvis, con muy buenos resultados también. Utilizamos algo que se llama radiofrecuencia, que son máquinas especializadas en transmitir calor en la punta de las agujas. Transmitimos y mandamos 80 grados de temperatura para lesionar los sitios dirigidos al nervio que queremos. ¿Cómo funciona esto? Colocamos las agujas hacia el nervio, anatómicamente hacia el nervio que queremos. En la máquina le mandamos estímulos motores y sensitivos. ¿Qué significa eso? Mandamos estímulos para que el paciente se reproduce el dolor del nervio y el paciente nos puede decir, ¿sabes qué? Exactamente ahí es donde me duele. Entonces decimos, bueno, pues está perfecto, ahí es donde queremos estar, y mandamos otro estímulo en lo cual se mueve el nervio para saber que no vamos a lesionar ninguna estructura de la pierna y asegurarnos que el paciente pueda seguir caminando y que pueda tener las funciones y hacer su vida normal. Entonces de esa manera controlamos las lesiones y le quitamos sensibilidad al paciente. Por ejemplo, este paciente tiene un cáncer de la cadera y le quitamos la sensibilidad, o al menos un buen porcentaje de sensibilidad al área de la cadera. Y el paciente pues ya puede moverse un poquito más y ya no tiene que consumir tanto medicamento. Esa es otra denervación de la parte del sacro, la unión del sacro con el ilíaco, que es también parte de la cadera, y le quitamos sensibilidad a esta zona. Esta es a nivel medular, antes de donde salen las raíces de los nervios de las costillas, y también hacemos una lesión controlada de esa zona. Esa es otra forma de radiofrecuencia, que controlamos muy bien la lesión. Hay otra manera cuando ya eso no nos funcionó, hay otra herramienta que es mandar medicamento directamente a la médula, como por ejemplo morfina. ¿Qué hacemos con esto? Esto que ven aquí es una bombita un poquito más grande, del tamaño de un reloj. De aquí colocamos un catéter en la piel del paciente, que va hacia la médula del catéter, y luego el catéter lo mandamos hacia la médula. Y la bombita que se coloca en una pequeña incisión en el abdomen, automáticamente está pasando morfina y adyuvantes al paciente, y es una excelente manera de controlar el dolor, ya cuando ningún otro proceso intervencionista nos ayudó. Esto es la última carta, y generalmente el 90% de los casos les va excelente a los pacientes. Y entonces ya es una bombita inteligente, les pasa medicamento que nosotros con un aparatito que se conecta como por vía Bluetooth, le mandamos decir a la maquinita, quiero que le pases 1 miligramo de morfina al día, quiero que le pases 2 miligramos, depende de lo que el paciente esté sintiendo, y el paciente anda caminando, está por dentro, y el paciente puede vivir toda su vida con eso implantado. Es como si fuera un marcapaso. Entonces esta terapia es lo más moderno que estamos usando para el dolor por cáncer, y nos está yendo bastante bien ahí en el Centro de Manejo del Dolor. Aquí se coloca la bombita y se tuneliza hacia la médula espinal. Sigue siendo una cirugía mínima, son incisiones muy pequeñas. Aquí este es el catéter que va avanzando hacia la médula espinal. Hay otra terapia que se llama neuroestimulación o neuromodulación de cordones posteriores, que, como les comentaba, si tenemos un tumor en la pierna y nos está mandando un dolor intenso hacia la médula espinal, el nervio cercano al tumor entra a la médula espinal y sube el estímulo doloroso hasta el cerebro. En el cerebro nos damos cuenta realmente que nos está doliendo. Esto es un pequeño cablecito, un pequeño electrodo, que lo colocamos a nivel de la médula espinal, y mandamos estímulos eléctricos como toques, como esos aparatitos de toques, pero directamente a la médula espinal. ¿Y qué hacemos con esto? Hacemos una competencia con el dolor. Cuando el dolor viene subiendo por aquí, nosotros aquí mandamos el estímulo. Y el paciente, en lugar de dolor, siente ese estímulo. Y entonces deja de sentir el dolor. Eso también es como un marcapaso, se implanta, y el paciente puede vivir toda su vida con él. Tiene una vida media aproximadamente de 6-7 años, y ya nada más se cambia la batería.
Entonces es algo también, es lo más actual en el manejo del dolor, ya sea oncológico o no oncológico, y el paciente anda como si nada también. Aquí pudiera haber 10, 11 pacientes con eso y nosotros no nos damos cuenta, porque esto va por dentro de la piel, es algo que no te das cuenta, ¿ok? Bueno, esto es básicamente un resumen de lo que hacemos en el Centro de Manejo del Dolor para los pacientes oncológicos, para los pacientes con cáncer.